Vamos a charlar ni más ni menos en esta mañana completa en el exprimidor. Tuvimos a disposición aquí en el estudio al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y es la primera vez que vamos a hablar con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne. La verdad es que cuando no era ministro de Economía, era Nico, y era muy amable con nosotros. Ahora, lógicamente, sigue siendo amable, pero está más ocupado. Bueno, Nicolás, ¿cómo te va? Claudio Slotnick y Ari Paluch, buen día. Bueno, ¿qué tal, Ari? Claudio, ¿cómo ¿Qué tal? están? Buen día. Gracias por llamarme No, por y si favor. no los atendí antes, mis disculpas, fueron No, semanas me complicadas imagino. para mí y espero que ahora tengamos un contacto más fluido. Por supuesto, discúlpame que te sigamos tuteando, pero bueno, Me parece fantástico. también pasa algo que es preocupante para quien te habla. Los ministros siempre son más jóvenes que yo estoy poniéndome viejo, ¿no? Bueno, ¿qué edad tenés, Nicolás? 49, Ari. 49 años, perfecto. La verdad es que te designan y muchos dicen, llegó el ministro ajustador. A Nicolás Dujovne lo llamaron porque es un fanático del cuadernito, de ver la planilla Excel, de ver que den los números, es el que viene a solucionar el tema fiscal y bueno, va a tener que ajustar. El chiste es que los caramelos media hora, ahora se llaman 15 minutos, que vos viniste con la tijera. ¿Qué respondés? Mira, Ari, eso pueden decir algunos y otros pueden decir que este gobierno no achica el déficit, que no, digamos que tenemos que echar empleados, que tenemos que ir más rápido. La realidad es que el déficit de la Argentina que recibió este gobierno era muy alto y hay que bajarlo. ¿Por qué hay que bajarlo? Hay que bajarlo porque si uno tiene un déficit muy alto tiene que financiarlo o emitiendo dinero o emitiendo deuda, y ambas cosas tienen contraindicaciones. Si uno emite dinero, no puede bajar la inflación. Si uno emite mucha deuda, eventualmente después tiene problemas para el repago. Si uno emite mucha deuda, saca del mercado, le quita espacio para que puedan emitir deuda a las empresas, la familia, gente que tiene que invertir o comprarse una casa. Entonces, el déficit fiscal hay que bajarlo. Y nosotros elegimos un sendero que trata de equilibrar los distintos objetivos macroeconómicos del gobierno, que son crecer y, por otro lado, evitar crisis. Entonces, bajando el déficit, nosotros sentimos que nos inmunizamos contra las crisis, porque somos menos dependientes de los mercados, porque evitamos generar financiamiento inflacionario, y bueno, elegimos una trayectoria que va despacio en el tiempo. A algunos les parece que es rápida, a otros les parece que es lenta, para nosotros es la adecuada. Y bueno, en esa tarea tenemos que ser cuidadosos con el gasto, y bueno, algunos me pueden llamar ajustador, otros me pueden decir que no ajusto, pero nosotros tenemos un trabajo de converger al equilibrio fiscal en algunos años y vamos a hacerlo. El tema es que cada vez que se quiere tocar algún lugar, cada vez que se quiere hacer algún recorte, aunque corresponda, hay unas enormes resistencias que se trasladan o a un paro, o a un piquete, o a una situación que hace que el gobierno, dude alguna vez de marcha atrás. En este caso hay convicción, más allá del costo político, de llevar adelante este tipo de medidas. Mira, Ari, este gobierno tiene una convicción clarísima acerca del norte al que queremos tener un país en crecimiento, con inclusión, sin pobreza, bajando la inflación, equilibrando las cuentas públicas, con una economía más competitiva, donde los precios de los productos en la Argentina sean más parecidos a los que hay en el resto del mundo, donde haya trabajo de calidad para todos. Entonces, el norte está muy, muy claro. Bueno, por supuesto, hay veces que hay medidas que cuesta, en donde cuesta avanzar. Estamos entrando en un año electoral en donde todo va a ser más complicado, más discutido, donde hay una parte de la oposición que quiere que al país le vaya mal, porque quiere que al gobierno le vaya mal, Sí. y entonces uno ve que cuando la economía está arrancando, que se está creando empleo, ¿no? Que es una situación y donde la inflación está bajando, donde ya los salarios no pierden poder adquisitivo contra la inflación, como nos tocó atravesar en algún momento de la primera parte del año 2016, con un país que está hoy mucho mejor que hace un año, la actitud de una parte pequeña de la oposición es mucho más dura con el gobierno, bueno, porque creo que tienen miedo que al gobierno le vaya bien, y bueno, a eso nos tenemos que enfrentar este año.
pero este es un año entonces en el que tenés que hacer algunos recortes, aunque haya 50 piquetes y 60 huelgas. Estamos hablando de esto con vos y de pronto hoy tenemos, por ejemplo, el paro docente, porque hay una orden de respetar cierta pauta salarial. Los docentes dicen que no y van al paro, hay que pagar el costo político. ¿Son conscientes que algunos de los lugares que van a tocar o de las medidas que van a tomar generan resistencia política? No es que y en un año electoral, además. No es que estemos haciendo recortes, Ari, somos cuidadosos. Nuestro objetivo para este año es que el gasto de la Administración Nacional crezca en línea con lo que es la inflación, ¿no? Después de muchísimos años, los últimos 10, 12 años, en donde el gasto todos los años superaba la inflación, se expandía y había que ir aumentando la carga tributaria o la inflación para financiarlo. El año pasado fue el primero en 15 años en el cual el gasto público no creció por encima de la inflación, es decir, como llamamos los economistas, en términos reales no aumentó. Para este año pensamos hacer lo mismo, ¿no? Y luego además hay que tener en cuenta la negociación salarial, Ari, a la que vos hacías referencia sí. recién, en relación a los docentes, no es jurisdicción del gobierno nacional, son las provincias las que están negociando con los docentes. Bueno, lo uso como un ejemplo de un Estado que se pone firme, pero que tiene que pagar un costo político de envergadura, ¿no? Sí, pero vos fíjate que ahí son todas las provincias que se están coordinando entre ellas, donde no quieren pagar aumentos que después no puedan financiar, y ahí vas a ver provincias de todos los colores políticos. O sea, acá se está concentrando toda la atención mediática en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Donde hay un gremio, me parece, mucho más intransigente y con menos vocación de diálogo que en otras provincias, pero en las otras provincias se están llevando adelante propuestas salariales similares a la de las provincias de Buenos Aires, más agresivas inclusive en otras jurisdicciones. Y no tienen esa repercusión. Nicolás, ayer dijo el hombre que por otro lado nos quiere convencer de que este año la inflación va a estar en un rango del 12 al 17%, que se vienen 3 meses complicados con la inflación. Hablo de tu amigo Sturzenegger, presidente del Banco Central. Bueno, ¿se puede hacer algo o hay que quedarse en el comentario simplemente? Bueno, vienen 3 meses complicados con inflación. Lo que vienen son 3 meses donde eventualmente algunos precios van a tener un movimiento un poquito más alto que el que tuvieron en el segundo semestre del año pasado. Y esos precios tienen que ver con los precios regulados en electricidad, en gas, y eso es lo que han fijado las audiencias públicas que se llevaron adelante a finales del año pasado. Entonces, lo que está haciendo el presidente del Banco Central es alertar que este es un fenómeno específico y transitorio, ¿no? Para poder separarlo de lo que está ocurriendo con la inflación general, la inflación núcleo o subyacente, como llamamos los economistas, que no debería alterarse en este periodo que vamos a atravesar y que luego, de pasado este periodo transitorio, debería seguir bajando. Tengamos en cuenta, Ari, que cuando se producen estas subas de precios en las tarifas de los servicios públicos, digamos, en realidad, digamos, si bien uno tiene una pequeña suba durante algunos meses más elevada que los siguientes, es lo que permite en definitiva seguir bajando la inflación, porque es lo que colabora a que el déficit fiscal siga convergiendo a valores más bajos y que el financiamiento inflacionario entonces sea menor que el que teníamos en el pasado. Una más de mi parte y se suma Claudio. Ayer hiciste referencia al dólar. Siempre se habla de retraso cambiario, se cae en el debate remanido. Bueno, no es el único elemento a tener en cuenta para que un país sea competitivo, porque si además tenés un costo laboral alto, o si la logística, el transporte son muy onerosas, o si tenés una carga tributaria de envergadura, tenés que tener en cuenta todos esos elementos. Pero el dólar es el dólar. ¿Está bien este dólar cercano a 16? ¿A vos no te preocupa? ¿Cuál es tu reflexión? Ari, por suerte tenemos tipo de cambio flotante en la Argentina, que evita sentarse en hacer populismo cambiario, es decir, apreciándolo o devaluarlo. Acá el tipo de cambio flota libremente en el mercado y si estuviera tan barato el tipo de cambio como algunos dicen, bueno, todos tendrían que estar comprando dólares y el tipo de cambio se estaría moviendo. Bueno, pero Nicolás, en dirección. Hay mucha gente comprando dólares, es prácticamente récord la compra de dólares por parte de particulares, están en el mismo nivel que en el 2011, justo antes del cepo.
Bueno, y hay otros vendiendo, Claudio. O tomando, o están ustedes tomando mucha deuda. Hay otros vendiendo, dijo. Hay otros vendiendo. No, está bien, pero en forma neta, la compra de dólares de particulares es muy elevada y si no, uno puede pensar que no sube el dólar, justamente no es porque la gente no lo ve barato, porque que la Argentina está cara en dólares, cualquiera que viajó lo puede ver, sino que lo que está pasando es que tenés a un Estado, a las provincias y también a empresas tomando deuda en dólares y ese ingreso de dólares es el que te plancha el tipo de cambio. Bueno, son actores también del mercado cambiario. Pero no permanentes. Cuando una empresa se endeuda en el exterior en dólares es porque piensa que le va a salir más barato endeudarse en dólares que en pesos en el mercado local y está tomando una decisión cambiaria también. Pero vos no te preocupa que haya mucha gente todos los meses que compre dólares en el mercado, que es lo que está pasando. A mí lo que me gusta es que tengamos tipo de cambio flotante, Claudio, y entonces eso previene que puedan producirse situaciones como la de los años 90, en las cuales tuvimos el tipo de cambio clavado en niveles sobrevaluados durante muchísimo tiempo. Y la otra cosa que diría es que este tipo de cambio, si uno mira el tipo de cambio real multilateral, no me quiero poner muy técnico, digamos, pero la comparación con otras monedas, la competitividad de la Argentina en relación al conjunto de canastas de monedas de los países con los cuales comercia la Argentina, bueno, esa competitividad ha mejorado notoriamente desde que este gobierno se hizo cargo de la administración pública. Es decir, no nos comparen contra el tipo de cambio que querrían, sino compárennos contra lo que teníamos. Este tipo de cambio es más competitivo que el que recibimos, aún sin contar el efecto adicional que produce la rebaja en las retenciones a la exportación, la eliminación de los cepos y todas las medidas pro competitividad que está tomando este gobierno, como bajar los costos de la litigiosidad laboral en la CRT o haber terminado con unos sobrecostos ridículos que se pagaban en los puertos con unas tasas por servicios que no se prestaban. En conclusión, hoy el dólar vale lo que tiene que valer, si no, como hay libertad, no hay artificialidad cambiaria. Digo, esto es un tema que fue el gran problema de la Argentina por años, o el dólar estaba muy caro, muy barato, había artificialidad cambiaria. Para vos en este momento hay naturalidad cambiaria, digamos. Así es, Ari. Nico, una de las otras cuestiones tiene que ver con el crecimiento. Vos dijiste, bueno, tenemos que ir hacia un equilibrio fiscal, digamos, de manera gradual, porque eso, bueno, ayuda, justamente, el otro día vos lo decías, es el motor del crecimiento. Ahora, la cuestión es que cuando uno revisa los numeritos, los últimos, ya de enero, que dio a conocer el INDEC, y más allá del índice, uno dice, bueno, la industria cayó 1,1%, si comparás con cómo venía la mano, esa caída ya no es tan rotunda, pero tenés textiles abajo el 11%, la producción de acero aluminio abajo 9,5%, la producción de lácteos casi 13% de descenso. Digo, ¿y el crecimiento dónde está? Ahí están las lluvias, Ari, Claudio, en lácteos. Mirá, la industria fue el sector, junto con la construcción, más golpeado el año pasado, y hubo meses donde caía a ritmo del 7-8% interanual. Si ahora cae al 1%, quiere decir que está revirtiéndose la tendencia, ¿no? Entonces, yo te diría, en los números de enero de la industria hay mucho ruido. A la industria hay que mirarla en el verano, en términos bimestrales o trimestrales, por las paradas de planta. El año pasado hubo un salto muy grande en la producción de la molinería, todo lo que tiene que ver con la industria, con la agroindustria que venía parada en el gobierno anterior, donde no se liquidaban cereales y soja antes de que cambie el gobierno. Entonces la base de comparación en ese sector es alta, pero lo que nosotros vemos es, mirando índices más agresivos, ten en cuenta que la industria manufacturera, Claudio, es 15% del PBI, ¿no? Es una parte de la economía y es sí el sector que estuvo junto con la construcción más afectado, especialmente por la enorme recesión de Brasil del año pasado. Ahora, cuando uno mira los números más agregados del Producto Bruto Interno, bueno, en el cuarto trimestre la economía tuvo una expansión significativa contra el tercer trimestre. Hoy a la tarde se van a conocer las cifras de diciembre, del estimador mensual de actividad económica. ¿Cuánto dio? Bueno, no lo puedo adelantar, eso lo va a mostrar el INDEC hoy a la tarde, pero nos va a mostrar que en el cuarto trimestre la economía se expandió significativamente respecto del tercero, y ese proceso en el primer trimestre se está consolidando, acelerando, Claudio. Digamos, el empleo en el primer semestre del año pasado tuvo un periodo bastante complicado,
especialmente, como decíamos hace un ratito, en la industria manufacturera y en la construcción. Ahora, desde agosto, que se ha estabilizado el mercado de trabajo, y desde octubre, noviembre, que las cifras de creación de empleo son realmente bastante buenas, y eso se sigue manteniendo y profundizando con las últimas cifras que estamos viendo, ¿no? Eso, junto con una inflación que está bajando, con salarios que ya no pierden poder adquisitivo producto de la inflación, consolida un escenario en el cual la economía este año va a poder crecer por encima del 3%. Estamos convencidos de eso y vemos que los próximos números que se van a ir conociendo van a ir ratificando esta tendencia. Ayer cuando Sturzenegger habló y decía lo que hace un ratito Ari comentaba, ¿no? Que se vienen 3 meses de inflación un poco más alta a lo deseable, bueno, él justamente utilizaba este argumento para decir las tasas de interés no esperen que se toque. Una tasa de interés más baja, ¿no te ayudaría justamente a mejorar, a acelerar ese crecimiento? Claudio, en los últimos 20 años de la Argentina, las tasas de interés en pesos perdían contra la inflación, ¿no? Eso nos dejó un sistema financiero diminuto porque los ahorristas no confiaban en el peso. Con ese sistema financiero diminuto no se puede generar crédito, se redistribuían ingresos desde las familias, que son típicamente las que ahorran, hacia los tomadores de crédito, que son las empresas. Entonces había una licuación al revés, ¿no? Desde las familias hacia las empresas, y lo que está haciendo el Banco Central es pensar a largo plazo, es decir, vamos a generar tasas de interés que remuneren al tenedor de pesos de manera tal que pueda ahorrar en nuestra moneda local, para que recreemos un sistema financiero grande que provea crédito y que pueda generar un proceso inversor de magnitud, para que haya, por ejemplo, préstamos hipotecarios a 30 años en moneda local. Entonces, el Banco Central tiene que pensar a largo plazo en cómo reconstruye una moneda confiable, un peso que sea una moneda relevante en el mundo, como son el dólar australiano, el dólar de Nueva Zelanda, el shekel israelí. En esos países la gente ahorra en esa moneda y eso tiene beneficios enormes en términos de cómo influye sobre el resto de la economía. Entonces, no podemos, producto de la ansiedad cortoplacista, de tratar de que la economía se acelere un poco más en el corto plazo, rifar el largo plazo, y yo creo que el Banco Central eso lo tiene clarísimo. Bueno, Nico, ¿por qué crees que vas a quedar en la historia? ¿Vas a ser el ministro de Economía? ¿Qué tal cosa hiciste? Ari, yo, digamos, soy bastante poco pretencioso en ese sentido. Yo creo dentro de años, cuando se hable de la gestión de Duhovne, ¿con qué se la va a vincular? Yo lo que quiero es que este gobierno quede en la historia, Ari, como el gobierno que dio vuelta a la página de la decadencia argentina. A mí lo que me gustaría es que recordemos estos años como los primeros años en los cuales la Argentina generó un esquema que gozó del consenso de la sociedad, que se generó un consenso transversal en la sociedad de que este esquema es el adecuado para la Argentina, que podamos crecer durante décadas al 3,5%, que no hagamos locuras, pero que crezcamos sostenidamente, y eso nos va a permitir, bueno, terminar con la pobreza, convertirnos en un país desarrollado. La magia no existe y digamos, tenemos que generar una macroeconomía sólida, sustentable, que pueda permanecer en el tiempo, que evite crisis. En eso trabajamos todos los días. Nicolás, muchísimas gracias, seguimos en contacto. Gracias por llamarme, adiós. Hasta luego. Bueno, hay una gran oportunidad que se perdió en el 2005/2006, cuando Kirchner enloqueció, lo echó a la baña e interrumpió lo que era el inicio de un ciclo de estabilidad, de un crecimiento bueno pero moderado. Se tomó por el atajo y, como dijo el poeta, cada vez que tomas por el atajo te vas al carajo. Ahora hay una nueva intención de darle al país sustentabilidad, continuidad, no tomar medidas cortoplacistas, saber que muchas de las decisiones al principio generan problemas, pero que si se las sostiene pueden generar crecimiento sostenido, no a tasas chinas y por ende desarrollo. Ojalá que lo logre Duhovne, no por su bien, que mal no le ha ido en la vida, sino por el de todos nosotros, que tampoco nos ha ido tan mal.